¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo con la congregación de la iglesia en Ramos Mejía. Quiero agradecer en especial manera a los pastores Sergio y Vivi por esta invitación. Y escuchando el sermón del domingo pasado del pastor Sergio, él hablaba sobre, justamente la titulaba Citados al Tribunal de Cristo. Y él hablaba de las obras que nosotros con las que vamos edificando nuestra vida en Cristo, y esas obras, según 1 Corintios 3, pueden ser oro, plata, piedras preciosas, pero también puede ser madera, heno, hojarasca, obras buenas y obras que no son malas, pero tampoco tienen validez. Y todas estas obras, en el versículo anterior, habla de que deben de estar cimentadas en la piedra fundamental, en el buen fundamento que es Cristo. Justamente dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y luego habla de lo que podemos llegar a edificar sobre ese fundamento. En estos minutos que tenemos hoy, me gustaría hablar de ese fundamento, de esa piedra fundamental que es Cristo. Quiero que abramos la Biblia juntos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Yo voy a leer la versión contemporánea, que dice así: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Esta piedra principal sobre la que quiero hablar es la que también se llama piedra angular o piedra del ángulo. Y en el tiempo donde, en el siglo I del que estamos hablando, cuando fue escrito este libro, piedra angular se le llamaba a dos piedras. Una era la que se usaba coronando lo que es un arco, un pórtico. Se iban las dos columnas, se cimentaban las dos columnas, iban construyendo, y en la parte superior iba lo que se llama la piedra angular. Esa piedra le daba fortaleza, le daba consistencia a ese arco. Pero también había otra piedra, la que se llamaba piedra angular, que también era que se colocaba en el cimiento. Era una gran piedra que se colocaba en el cimiento de las edificaciones, de las construcciones, y era la que le daba fortaleza al cimiento y le daba también la forma al edificio. La posición de la estructura, la posición de la edificación la determinaba la piedra fundamental. Era una gran piedra con una forma rectangular y se colocaba en la base, era la primera piedra que se colocaba, y todo lo que era la estructura del edificio y el trazado del edificio se basaba en esa piedra. Era justamente como se llama la piedra fundamental, determinaba la posición de la estructura, pero también la edificación hacia arriba. Cada piedra se colocaba o se aplomaba con la piedra fundamental. Básicamente tenía 4 funciones. Esa piedra que era, en principio, la primera piedra que se colocaba en la base del edificio. En segundo lugar, daba rigidez y fortalecía el cimiento porque sostenía 2 de los muros principales. Era la guía fundamental para el replanteo de la construcción, porque determinaba la posición de toda la demás estructura. Y en cuarto lugar, todas las demás piedras, como les decía recién, se alineaban con esa. Tanto en lo horizontal como en lo vertical tenían que estar alineadas a la piedra fundamental. Por eso es importante entender la importancia de esta piedra, para entender la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo en la edificación de cada una de nuestras vidas. Y el versículo comienza diciendo que todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles
y los profetas. Los apóstoles y los profetas basaban su enseñanza justamente en la vida y obra del Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla con Pedro, con el discípulo Pedro en ese momento, Él le dice: oye, la gente, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro le responde esas palabras que son fundamentales. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde esas palabras que ustedes también conocen, que dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con esa frase que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca Dios edificó su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa es la iglesia a la cual las puertas del Hades, contra la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces, Cristo es la piedra fundamental de nuestra edificación. Por eso, más adelante, Pedro en su primera epístola puede decir: acérquense a Él, a la piedra viva, refiriéndose a Jesucristo. Es importante que tengamos en cuenta quién es la piedra fundamental cuando edificamos cada una de nuestras vidas. Es importante que tengamos en cuenta quién es la piedra fundamental cuando avanzamos inclusive como iglesia. Hay 3 razones que quiero ver hoy junto con ustedes porque me parecieron importantes tenerlas en cuenta. 3 razones por las que es importante tener en cuenta a Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Hay una de las razones que es que justamente se está gestando a nivel mundial lo que se llama la religión única mundial. Y los promotores de esta religión, diabólica por cierto, ellos dicen: somos todos hijos de Dios, todos creemos en el mismo Dios. Son las frases que usan: somos todos descendientes de Abraham. Y usan inclusive palabras de Jesús, cuando Jesús dice allí en Juan 17:21, para que todos sean uno. Por supuesto, la sacan de contexto, porque cuando Jesús dice para que todos sean uno, Él dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Si no somos uno en Cristo, entonces no podemos ser uno, porque nos alejamos de la piedra fundamental. Y cuando yo leía este texto completo y lo escuchaba como lo dicen, digo, sin ninguna duda se vuelve a repetir el dicho popular: un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Y esta gente vuelve a actuar como en aquella profecía del Salmo 118, cuando el Señor les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos vuelven a desechar a nuestro Señor Jesucristo como la piedra fundamental del ángulo. Vuelven a desechar a nuestro Señor como la base principal de todas las cosas, con tal de lograr una amistad, con tal de lograr un pacto con otra gente. Quitan la piedra y somos todos amigos. Pero un edificio sin la piedra fundamental se viene abajo. Ahora, en segundo lugar, lo que les quería decir: sin piedra angular no hay una plomada de referencia. En el versículo siguiente, en el versículo 21, estamos leyendo Efesios capítulo 2, dice: Él, hablando de la piedra angular, hablando de Jesucristo, Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Entonces está hablando de que esta piedra angular es la que sostiene al edificio. Por eso dice: mantiene firme al edificio. Y cuando uno ve la historia, o sea, en la historia lo que era la piedra angular en ese tiempo, la piedra angular estaba en ese lugar tan crítico que era donde se juntaban los dos muros, no solamente para alinear, sino también para dar un fundamento firme
en ese lugar tan crítico. Pero también cada piedra tenía que estar alineada con la piedra fundamental. Por eso es importante que tengamos en cuenta que nuestra alineación no tiene que ser con la piedra de abajo, con la piedra de arriba, con la piedra de atrás o de adelante. ¿Qué estoy queriendo decir? Nuestra vida no tiene que estar basada en lo que vemos en los demás. Se llame pastor, se llame el último laico, no importa en quién nos fijemos. Lo que tenemos que hacer es edificar poniendo nuestra mirada en la piedra fundamental. Por eso, ni siquiera nuestra opinión tiene validez cuando hablamos de fundamento. El fundamento es Cristo y son sus enseñanzas. Esta piedra fundamental es el patrón para que alineemos nuestras conductas en lo horizontal y en lo vertical. Esta piedra marcaba la línea que tenían que tener las paredes y a nosotros nuestra relación con el Señor, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos marcan la conducta que debemos tener en la forma horizontal, o sea, para con los demás, pero también en la forma vertical, aplomados en Él, para que nuestra relación con el Padre sea la correcta. Entonces, la plomada y la línea y las líneas horizontales deben estar acotadas por la piedra fundamental, que es Cristo. Y Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4, donde les decía hoy, acérquense a Él, piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte. Es importante en cada uno de nosotros, muy importante, que tengamos en cuenta que cada cosa que hacemos debe estar alineada con la piedra fundamental. Por algo nos llamamos cristianos, por algo somos la iglesia de Cristo, por algo somos la novia del Cordero. Todo lo que nosotros hacemos debe estar alineado con la piedra fundamental. Y por último, quería decirte algo que es quizá lo más importante. Sin esta piedra fundamental no hay salvación. El apóstol San Pedro, cuando lo llevaron frente al concilio y estando próximo a ser, o recién los acaban de ser encarcelado y lo podían haber puesto de vuelta, pero él en ese momento, lleno del Espíritu Santo, le dice a estos religiosos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, volviendo a hacer referencia a ese Salmo 118 que en el Nuevo Testamento se cita 6 veces. Reprobaron es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la piedra principal. Y sigue diciendo en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Lo escuchó? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando hablo de la importancia de la piedra fundamental, de esta piedra angular, no hablo de algo así nomás. Estoy diciendo que si esa piedra angular no está en la base de nuestras vidas, nuestra edificación se vendrá abajo. Si nuestra vida, nuestra iglesia y toda nuestra relación con Dios no está fundamentada, no está alineada, no está aplomada con esa piedra fundamental que es Cristo, entonces todo lo que estamos haciendo será, como decía el pastor, madera, heno u hojarasca, e inclusive más grave, porque ni siquiera estará dentro de la voluntad del Señor. Debemos olvidarnos de lo que son nuestras opiniones, debemos olvidarnos de mirar aquí o allá, y debemos fundamentarnos en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, que está fundamentada en la piedra fundamental que es Cristo. Y valga la redundancia, que nuestra vida
esté arraigada en Él, que estemos alineados en todos los sentidos, en nuestra relación con los que nos rodean y en nuestra relación con Dios, en la piedra angular que es Cristo. Valoremos hoy más que nunca nuestra relación con el Señor. Por eso, hoy, sin importar en la etapa de la vida que estés, y hablo de edad y también hablo de circunstancias, te invito a que tomes este desafío en tu vida, a reevaluar lo que estamos haciendo, mirar cada cosa que estamos haciendo y ver si realmente lo que nos motiva y lo que nos guía es la piedra fundamental o son nuestros antojos. Si lo que nos motiva y nos guía es la piedra fundamental o son cosas que he escuchado por ahí. Si lo que nos motiva y nos guía es seguir en esa plomada que es perfecta con la piedra fundamental que es Cristo, o estoy haciendo lo que a mí me parece. Está en juego nuestra salvación y hoy es un día para reflexionar y para volver a ponernos a cuentas con Dios. Te invito que este sea el día donde puedas alinear tu vida en lo horizontal y en lo vertical con la piedra angular que es Cristo. Vamos a estar orando juntos en esta hora y Dios quiera, y oro a Dios para que este día sea un día de cambio, un día de reflexión, un día donde puedas decir junto conmigo: Señor, a partir de hoy vas a hacer la línea, la plomada, la exacta medida que quiero tomar para cada paso que esté dando en mi vida. Oremos juntos, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra que nos habla claramente. Te pedimos que nos ayudes a alinearnos en todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, que en todo estemos alineados con tu perfecta y santa voluntad. Que podamos entender que no hay salvación si no estamos alineados con la piedra fundamental que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender cada día que nuestros pensamientos, nuestros antojos, nuestros caprichos y aún las cosas que podemos ver por ahí, si están lejos de tu voluntad, solamente nos llevan a la perdición y a la derrota. Ayúdanos a entender que hoy más que nunca debemos alinearnos conforme a tu palabra, a la enseñanza de los apóstoles y profetas que tomaron como piedra fundamental la vida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos muchísimas gracias por todo y en todo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias.